Infraestructuras y proyectos regionales. Estos son los temas que vamos a tratar en la noche de hoy con tres invitados excepcionales que nos van a hablar de estas materias, y para ello voy a empezar a presentar. El primero de ellos es Francisco Bernabé, él es consejero de Fomento de Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de Murcia. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Muchas gracias por venir, y bueno, con un consejero que tiene a su espalda una responsabilidad importante, porque los temas de infraestructura están cada 2 por 3 en la prensa regional. Los temas de infraestructuras, efectivamente, y me parafraseo a mí mismo, han sido los cuentos de la lechera durante mucho tiempo en la región de Murcia. Pero afortunadamente, bueno, pues creo que estamos en una época, y sobre todo pues con un gobierno y con un presidente que es Pedro Antonio Sánchez, que desde el primer momento ha puesto los puntos sobre las íes y que está empezando a dar los grandes pasos que necesita la región para desbloquear todos esos asuntos y que las infraestructuras dejen de ser un problema para ser un beneficio para la región de Murcia. Muchas gracias por venir. Nos acompaña también Francisco Maeso. Francisco Maeso es profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Javier. Bueno, las infraestructuras son un elemento primordial en cualquier región o territorio para el desarrollo económico, ¿es así? Las infraestructuras juegan un papel clave en el desarrollo económico, tanto públicas como privadas, si bien es cierto que hay que encuadrarlas en su justo contexto. El papel de las infraestructuras hoy en día no es como hace 50 años, cada vez es más difícil encontrar infraestructuras que añadan más valor añadido a la sociedad, y por tanto un análisis riguroso de qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer es cada vez más importante. Muchas gracias por venir, y nos acompaña también Ignacio Cerezuela. Ignacio Cerezuela es el presidente de Murcia Seniors Club. Buenas noches, Ignacio. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, Ignacio, además la cuestión de las infraestructuras es una demanda de la sociedad civil, una demanda tradicional de que lleguen a Murcia las infraestructuras que tienen que llegar, ¿no? ¿Es así? Sí, claro, las infraestructuras son las que dan salida en muchos sentidos a lo que se produce en la región, ¿no? Y como parte integradora dentro de un proceso de comercialización, pues son básicas y esenciales para el desarrollo de la región, indudablemente. Muchas gracias por venir. Vamos a empezar con el primer bloque, y en él vamos a hacer un repaso a la situación de la región en materia de infraestructuras, y para ello le vamos a pedir en primer lugar al consejero de Fomento que nos haga un pequeño balance sobre la situación de las infraestructuras en la región de Murcia. ¿De qué podemos presumir o de qué podemos no presumir en esta región? Hablar de pequeño balance cuando hablamos de las infraestructuras en la región de Murcia parece misión casi imposible. Vamos a ver, a nivel general, ¿de qué puede presumir la región de Murcia? Creo, con honestidad, que tener una magnífica red de carreteras, de vías de alta capacidad. Tardaron en llegar las autovías, pero llegaron, y además llegaron de las de primer nivel. Hay otras comunidades autónomas que las tuvieron antes y hoy se están reformando, rehabilitando, rectificando los trazados, pues porque no fueron ejecutadas de una forma correcta o conforme a los estándares que debe primar para que la seguridad vial sea lo primordial. Hoy tenemos unas magníficas infraestructuras por carretera que nos comunican con el centro de la península, con todo lo que es el arco mediterráneo de ahí para Europa, y por supuesto con el sur, con Andalucía, y que además vertebran la región. Hoy podemos ir prácticamente desde cualquier municipio de la región a otro por autovía, apenas pues cogiendo lo que son los enlaces, las salidas de las autovías en cada punto de nuestra comunidad autónoma. A partir de ahí, indudablemente, hay unas carencias evidentes en materia ferroviaria. Murcia, a día de hoy, y estamos ya en el siglo XXI, sigue siendo la única comunidad autónoma, creo, que no tiene un solo metro de vía electrificada, no hablo de kilómetros, de metro, que seguimos con el sistema de vía única, y que desde luego pues hace que todo lo que sea el transporte por ferrocarril, sea de personas como de mercancías, pues sea bastante complicado. Y por último, el tema de las comunicaciones aeroportuarias. Hay un aeropuerto que lleva mucho tiempo funcionando, al que tenemos que darle las gracias por todo lo que ha hecho bueno para la región de Murcia, que es el de San Javier, pero que es un aeropuerto militar. Y es un aeropuerto con unas limitaciones tremendas para lo que es la actividad comercial. Un aeropuerto que hable de lunes a viernes de 3 de la tarde a 10 de la noche no es un aeropuerto competitivo. Y todos sabemos que los militares tienen prioridad, y estamos contentos de que estén en San Javier y queremos que sigan allí. Pero Murcia necesita un aeropuerto en condiciones, un aeropuerto que abra las 24 horas del día y que sea capaz tanto de que vengan millones de turistas a nuestra comunidad autónoma, como también, sobre todo, de que seamos capaces de exportar las millones de toneladas de productos agroalimentarios que hoy mismo, hoy y ayer y mañana y todos los días, están viajando en camiones a Ámsterdam para volar al sureste asiático, porque no tenemos un aeropuerto competitivo. Pros y contras. Bueno, luego por supuesto las comunicaciones marítimas. Están ahí, puerto de Cartagena,
de los primeros de España, el primero en tema de graneles, con una gran capacidad competitiva en cuanto a beneficios, y hoy afortunadamente abriéndose a ese otro gran nicho que es el transporte de pasajeros a través de los cruceros. Un balance, Francisco Maeso. Bueno, el punto de partida de la región de Murcia era claramente un punto de partida muy negativo. Si uno analiza hace 40 años, o no digamos ya hace 50 años, las infraestructuras públicas en Murcia respecto al resto de España, Murcia estaba claramente por debajo. No solamente en eso, también en otras cosas, pero particularmente en eso. Esa brecha se ha ido cerrando, de hecho, con el paso del tiempo, en algunas infraestructuras más que en otras, y también al hilo de las preferencias de inversión de la Administración del Estado. En España ha habido un notable esfuerzo inversor en carreteras, y en Murcia también se ha notado. Lo ha habido menos en ferrocarril, salvo casos puntuales, aunque importantes, y en Murcia se ha notado todavía más, ¿no? La cuestión es que una vez que se tiene una parte de las infraestructuras a un muy buen nivel, es el caso de las carreteras, hay que pensar muy mucho cómo queremos mejorar el resto de infraestructuras. En particular, para evitar, por ejemplo, que haya redundancias o una competencia entre unas infraestructuras y otras por un mercado que no crece a un ritmo adecuado para soportar ambas infraestructuras. Entonces, la elección en cada momento de qué tipo de infraestructura se hace, en el caso particular de Murcia, también en otras comunidades autónomas, se va haciendo cada vez más complicado. Conforme hay más, es más difícil seleccionar qué es lo que se tiene que hacer para mejorar. Pensemos, por ejemplo, en el caso del ferrocarril. ¿Queremos mejorar el transporte de personas o el transporte de mercancías? Porque en función de que se opte por una cosa u otra, el tipo de vía, el tipo de logística que hay que emplear es diferente. El ferrocarril para el transporte de mercancías en Europa es un elemento básico. En España, por ejemplo, todavía no. ¿Qué ocurre? Que Murcia es una región periférica dentro de Europa. Dependemos no solamente del ferrocarril en Murcia, dependemos del ferrocarril en Valencia y en Cataluña y las conexiones con Francia, ¿no? No es una cosa estrictamente hablando de Murcia. Entonces, en este análisis, el balance, el punto de partida es, hemos mejorado mucho en unas cosas, en otras nos hemos quedado atrás o al mismo nivel, y lo que hay que analizar es qué aporta cada infraestructura a la economía, teniendo en cuenta el coste de esa infraestructura, que cada vez es más elevado. Gracias, Cerezuela. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el consejero. Sin embargo, también es cierto que en cuanto a las infraestructuras de carretera, no todas, bajo mi punto de vista, han sido satisfactorias, ¿no? Todavía tenemos 2 autopistas de peaje que conectan Cartagena con Alicante y Cartagena con Almería, ¿no? Con lo cual, bueno, pues digamos que la salida natural de un puerto por carretera no llega a ser lo óptima que podría ser. Y yo la duda que tengo es que estamos de acuerdo, es decir, estamos con lo que tenemos y hay que mirar hacia adelante para ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Pero ¿cuándo se va a hacer? Es decir, todavía en el tema del aeropuerto, aunque somos conscientes de que es necesario, seguimos pagando 22.000 euros diarios de interés, ¿no? ¿Cuándo se va a solucionar? En el tema del AVE, pues todavía nos seguimos planteando si hubiera sido más interesante la alternativa, en vez del AVE Alicante, el AVE directamente al Albacete, ¿no? Porque no ha habido a lo mejor una gestión más óptima de ese recurso, ¿no? Y el problema es que sabemos dónde estamos, y me gustaría preguntarle al consejero, ¿cuándo va a estar todo eso más o menos? Tengo unas fechas, con tu permiso. Ignacio, yo si me permites, prefiero tratar en su bloque correspondiente, y son preguntas que y todas tienen respuesta, ¿eh? Todas tienen respuesta. Y le voy a pedir que las responda, pero sí en su bloque correspondiente. Estamos en el bloque ahora mismo de situación, de balance. Bueno, hemos hablado de lo negativo de la región o de ese déficit que ha habido en algunos tipos de infraestructuras, y a mí me gustaría saber cuál es la opinión del consejero de por qué hemos tenido o por qué sufrimos un déficit en infraestructuras en la región de Murcia en comparación con otras comunidades autónomas y en otros tantos elementos como es la financiación de las comunidades autónomas. Si yo tuviera la respuesta y sobre todo la solución, no estaría aquí, estaría posiblemente en las altas instancias del Estado arreglando los problemas de España. Pero bueno, nada, más allá de la broma, lo cierto y verdad es que el déficit es evidente, es histórico, no vamos a descubrir ahora la pólvora. Las carencias que ha tenido la región de Murcia, creo que es porque hemos pesado históricamente poco en Madrid, que eso es indudable. ¿Que por qué esto es así? Bueno, pues antes una región de Murcia era Murcia y Albacete eran 2 y llegó la Constitución y Murcia se quedó en una.
y fue además la única comunidad autónoma uniprovincial de todo el sur de España. Las demás están en el norte, nosotros estamos los únicos en el sur. Menos población que los demás, menos peso en diputados, en senadores que los demás. Podemos buscar muchas explicaciones a esta cuestión, pero lo cierto y verdad pues, es que se ha echado de menos. Yo creo que desde el comienzo de la democracia, tras la muerte de Franco, desde que comenzó la Constitución del 78, las elecciones democráticas, que Murcia de verdad tuviera el peso que merece. Yo creo que ahora estamos de verdad en una fase de que esto se empieza a cambiar, de que esto se empieza a modificar, pero que lo cierto, o sea, no vamos a negar las evidencias, están ahí, esto viene desde hace 40 años y ahora es cuando creo de verdad que se le está empezando a dar la vuelta a la tortilla. Yo voy a hacer un poco de ida contracorriente y voy a posicionarme parcialmente en contra de esa afirmación de que hay un déficit o que se nos maltrata desde el punto de vista de las infraestructuras públicas. Vamos a ver, casi uno va a cualquier comunidad autónoma y lo primero que te dicen es me están maltratando. Hombre, es difícil que se maltrate a todos al mismo tiempo, porque entonces no es posible físicamente. Siempre tiene que haber alguien que salga beneficiado, ¿no? Y todos dicen lo mismo. Con lo cual, no creo que el problema esté en esa idea de que tenemos un maltrato. Puede haber hechos objetivos que en ocasiones puntuales sí lo sean, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de las carreteras en Murcia sí que fue particularmente sangrante. Pero dejando eso al margen, el caso es que ese maltrato, digamos, entre comillas, no ha afectado particularmente al crecimiento económico de Murcia y la resolución de ese maltrato tampoco. Por una razón muy sencilla, la inversión pública, en el contexto total de la inversión de una región, no es un peso determinante. La mayor parte de la inversión es inversión privada. Y dentro del contexto de la generación de valor añadido de una economía en una región de Murcia, todavía tiene menos peso. Con lo cual, aunque reciban menos de lo que tú piensas que deberías de recibir, el impacto económico no es tan elevado como a veces pensamos. Otra cosa es que nos gustaría tener más, que eso obviamente pasa aquí y pasa en todos sitios. Entonces, en el caso particular de Murcia hay otro elemento adicional. Como he dicho antes, Murcia tiene una situación, nos guste o no, geográficamente hablando, que es periférica respecto a los mercados principales de Europa, ¿no? Con lo cual, nosotros no nos beneficiamos solo de las infraestructuras en Murcia, nos beneficiamos también de cualquier carretera que pase por Albacete en dirección a Madrid, también se va a beneficiar Murcia, o las que pasen por Valencia o por Cataluña, ¿no? Porque nuestras mercancías van por ahí, según queramos ir hacia el interior o queramos ir hacia Europa. Entonces, una vez que tenemos esto en mente, hay menos, digamos, entre comillas, maltrato. Ahora bien, Murcia efectivamente es una región pequeña y por tanto su capacidad de influencia en ese sentido es más reducida, como bien ha dicho el consejero. ¿Se puede solventar por otras medidas? Pues sí, la iniciativa del sector privado en Murcia lo ha ido solventando. Los exportadores murcianos de cítricos o en general de frutas y verduras son muy competitivos y son capaces de mantener esa competitividad. ¿Por qué? Porque ellos también invierten. ¿Que les iría mucho mejor con mejores medios? Obviamente. ¿Y que lo van a querer? Sí. La cuestión en todo caso será eso, cuánto nos cuesta, cómo lo podemos conseguir de la mejor manera y buscar soluciones para acortar ese déficit, que en algunos casos existe, de la manera más eficiente posible. No sé si está de acuerdo, Ignacio Cereza. Yo discrepo contigo, porque fundamentalmente, yo creo que las infraestructuras son de gestión pública. Seguramente si fueran de gestión privada, sí es cierto que serían más rápidas, pero no sabríamos en qué condiciones económicas, ¿no? Con lo cual, en esos sectores estratégicos está claro que la función de la administración es básica. Yo tengo el pleno convencimiento de que si esa inversión pública se hubiera realizado en temas, por ejemplo, del AVE, del ferrocarril o del aeropuerto, hubiera influido notabilísimamente en la economía murciana. Es decir, sin ninguna duda, porque la posibilidad de generar negocios, poder estar en Madrid en 2 horas y media, te posibilita una capacidad de hacer negocios que hasta ahora mismo no lo tenemos. ¿Correcto? Entonces, yo no analizaría tanto que el concepto de que, claro, la inversión pública, a ver qué es lo que va a costar, y no hay una relación tan directa entre lo que se haga la inversión pública en infraestructuras como el retorno con la inversión privada. Yo estoy convencidísimo que sí. Pero Ignacio, una salvedad.
las infraestructuras son públicas, no son privadas. O sea, tradicionalmente ha sido así, no te voy a negar el modelo, pero que estamos avanzando a un sistema de colaboración público-privada cada día más, eso es indudable. Claro. Decías antes el tema de las autopistas de peaje en el mundo entero. No porque la Alicante, Cartagena, Cartagena-Vera sea de peaje, esto solo pasa en Murcia, no. Esto pasa en el resto de España, y pasa en Europa, y pasa en América, y pasa en cualquier país civilizado. Porque las infraestructuras tenemos que mantenerlas, porque hay empresas privadas que pujan por hacer una autopista, porque la pagan, y hay que tienen que ir retornándola a través del canon. Pero es que estamos hablando de que los nuevos modelos de negocio van por esa vía. El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, que ha sido una inversión que ha pagado la comunidad autónoma, que está pagando esos 22.000 euros diarios que has dicho, se va a retornar. Se va a conseguir que se devuelva al erario público vía el canon que se le cobre al gestor aeroportuario. Y así es como estamos planificando el plan de negocio, la redundancia, de lo que va a ser la infraestructura. Es decir, tenemos que ir cada vez más a sistemas de colaboración público-privada, porque lo público tiende a ser cada vez menor, porque simplemente no puede ser superior, y lo que hay que dejar paso es que a los emprendedores, los empresarios, las personas que estén generando riqueza, economía y empleo, pues también entréis en todos los ámbitos de la vida, y por qué no, también en las infraestructuras, que es algo tan básico y esencial. No, además me alegro de verlo porque no solamente en infraestructuras, es decir, este modelo de gestión público-privada se está haciendo también, creo que en alguna zona de España, en temas de medio ambiente, en espacios naturales, en gestión de medio ambiente, se hace en otros países. Al final lo difícil es encontrar ese equilibrio, ¿no? Pero lo que yo estoy convencido es que en el momento en que la Administración ejecute esas inversiones públicas, la riqueza que se va a generar en Murcia va a ser tremenda. Yo estoy convencido de eso, porque si no, no se haría, vamos. Es que estaría claro. Yo voy a discrepar un poco de nuevo. Claro, si vamos a ver. Vamos a ver. Un elemento clave, efectivamente, en muchos países de Europa, en Estados Unidos, la gestión privada de infraestructuras públicas se realiza. Pero en esos países, en particular, por ejemplo, el Reino Unido, tienen sistemas de evaluación, sistemas de análisis por parte de las administraciones públicas muy potentes para determinar cuándo hay que hacerlo de esa manera y cuál es la alternativa mejor para la propia administración pública, porque igual que el sector privado quiere hacer negocio, es función de la administración pública de que ese negocio no se haga a costa de la sociedad a la que representa, ¿no? Pero ¿quién ha dicho que no va a ser así en España? No. ¿Quién dice que no es así en España? No, en España, por ejemplo, no existen los mecanismos que existen en el Reino Unido. Estoy poniendo el Reino Unido porque dentro de Europa no es la economía que se considera como más liberal. Pero ¿no? ese criterio, entonces, disculpa, Francisco, ¿lo aplicas a todo el sistema de administración pública? Es decir, ¿lo aplicas a sanidad, lo aplicas a defensa, lo aplicas a infraestructuras? No, se aplica, no, estoy hablando de infraestructuras. ¿Vale? Ahora estoy hablando de infraestructuras. Vale. Entonces, en el caso del Reino Unido en particular, por no poner Francia como ejemplo, porque podríamos pensar que hay un sesgo, no, pero en el caso del Reino Unido tienen mecanismos institucionales precisamente donde todo este tipo de cosas se analizan con mucho detalle, porque el objetivo no es, o sea, el objetivo obviamente es invitar al sector privado, porque efectivamente hay una limitación presupuestaria y hay muchas necesidades que cubrir, y porque cada vez, como he dicho anteriormente, el coste es mayor. Pero se hace de un diseño institucional muy estructurado, de manera que se minimice la posibilidad de cometer errores y, por ejemplo, se pague más de lo que se tendría que pagar, o que la infraestructura termine costando más de lo que estaba previsto, porque si una infraestructura cuesta más de lo que estaba previsto, puede ser que al final el beneficio social pues sea inferior, porque estamos pagando, pues por una cifra, el doble de lo que en principio teníamos previsto pagar, ¿no? Entonces, yo he hecho en falta en parte, no en Murcia en particular, que también, la existencia de este tipo de mecanismos que garanticen que infraestructuras que tienen una vida media larguísima, de décadas, y que tienen periodos de concesión pues normalmente en torno a los 25 años o superiores en algunos casos, pues se ejecuten siguiendo unos criterios técnicos lo más rigurosos posible y que además criterios que tengan consenso para que no se cambien. Pero ahí debo decirte y rompo una lanza a favor de los técnicos de la administración. Aquí todo se estudia, o sea, cuando se saca un concurso público para una concesión, para una gestión privada, esto no es que se le haya ocurrido al político, al consejero, al presidente de turno. Esto es porque está basado en unos estudios económicos que tienen el soporte de los economistas de la Comunidad Autónoma, de los abogados, de los juristas de la Región de Murcia, de los técnicos, de los ingenieros y los arquitectos de la Comunidad Autónoma, claro. Y está todo perfectamente estudiado. Todos los puertos deportivos, la mayoría de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, son concesiones privadas desde hace décadas.
Y se hacen unos estudios que determinan que la iniciativa privada posiblemente, y de hecho, posiblemente no, ratifico, es muy superior la eficacia, la eficiencia y las prestaciones que ofrecen que la iniciativa privada. Y tenemos 7.000 puntos de atraque en la comunidad autónoma. Digo porque depende de nuestra consejería. Y hemos llegado también a la conclusión de que, por ejemplo, la gestión del aeropuerto, que se están elaborando ahora los estudios económicos para fijar las bases del pliego, va a ser también por ese sistema. La iniciativa privada tiene que tener un beneficio, porque si no, no avanzamos. Pero su eficiencia creo que está demostrada y contrastada. Sí, con vuestro permiso voy a intentar encauzar otra vez el tema hacia donde quiero, que estábamos hablando de la inversión en infraestructuras del Estado, y al final no me ha quedado claro, yo supongo que a las personas que nos ven tampoco, cómo se ha comportado esa inversión por parte del Estado en infraestructuras en los últimos años. ¿Se ha invertido lo que se tenía que invertir? ¿Se ha invertido de menos, de más? Consejero. Un dato que además lo hizo público la semana pasada, creo que fue Andrés Ayala, diputado del Partido Popular en el Congreso y además portavoz nacional en materia de infraestructuras. Es curioso, triste, pero curioso, lo que ha ocurrido durante las 3 últimas legislaturas en materia de inversión en la región de Murcia. No hablo ahora de términos cuantitativos, sino cualitativos. Datos oficiales de la página web del Ministerio de Fomento. Los últimos 12 años. La primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero en la región de Murcia fue la tercera comunidad autónoma que menos inversión recibió de España, per cápita. La segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, Murcia fue la cuarta comunidad autónoma que menos inversión per cápita recibió de España. La última legislatura de Mariano Rajoy, Murcia ha sido la quinta comunidad autónoma que más inversión ha recibido per cápita en España. Y llevo a la reflexión. No hablamos de números absolutos, porque la primera legislatura de Rodríguez Zapatero había en España un periodo de bonanza económica que las cifras de inversión, cuando se empezaron a construir desahogadores, eran muy superiores. Hablamos de lo que invirtió el Ministerio de Fomento. Si había 100, ¿cómo lo repartió? Parece un poco triste que desde Madrid se sigan sesgos partidistas para determinar las inversiones. 2 legislaturas de una fuerza política, en este caso el Partido Socialista, castigan a Murcia, y otra legislatura, en este caso el Partido Popular, que coincide con el Gobierno de Murcia, beneficia a la comunidad autónoma. Son datos objetivos, insisto, página web del Ministerio de Fomento, solo hay que descargarlos. Ahí queda para la reflexión. Yo no sé los años que lleva el asunto de Camarillas pendiente de ejecutarse, ¿no? Pero lo que está claro es que la región de Murcia, yo sí creo que está siendo maltratada desde hace años, es decir, desde el Gobierno Socialista y el Partido Popular. Yo creo que podía haber hecho mucho más de lo que se hizo y podíamos tener algunas obras ya terminadas. Por ejemplo, el AVE podía estar terminado, ¿no? Entonces, a la pregunta concreta que tú haces, Javier, sí, yo creo que es obvio, ¿no? Porque no tenemos, de todas las infraestructuras que tenemos, acabadas verdaderamente, menos la que ha dicho el consejero, que es la de carreteras, las otras no están en funcionamiento ni operativas. Yo vuelvo a hacer un poco la voz discordante. Vamos a ver, no se puede medir el maltrato o no en función de qué posición ocupo en el ranking. Por poner un ejemplo muy sencillo, que no sé por qué sea el caso, ¿no? Pero en la carrera de los 100 metros lisos, entre el quinto y el primero, o entre el décimo, porque corren 10, y el primero, hay una décima de segundo. Pero uno es primero y otro es décimo, pero hay una décima de segundo. Entonces, no, lo podrías trasladar al maratón, ¿no? Sí, y entre el primero y el quinto en maratón, después de 42 kilómetros y unos 200 metros, que los 200 metros también cuentan, también hay muy pocas diferencias. Quiero decir con esto que si eres quinto o cuarto, pero estás a 1 millón, que seguro que no es el caso, del segundo o del primero, o sea, seguro que no es el caso. Seguro que no es el caso. No importa tanto. Vamos a ver, es cierto que en Murcia se ha invertido menos desde el Estado de lo que se podía haber invertido. Pero no se puede mirar un periodo corto de tiempo. Cuando uno analiza una serie de 40, 50 años, es un periodo ya que ha pasado por muchos ciclos, Murcia nos sale particularmente mal. No sale la mejor, ni mucho menos. Estamos en los mismos niveles de inversión que Cataluña. No estoy diciendo que estemos a niveles de inversión de Cataluña, pero si tú miras los datos de la Fundación BBVA, la Fundación BBVA está especializada en muchas cosas, pero uno de ellos es historia económica, y tiene series históricas muy largas que te permitan analizar este tipo de elementos. No cómo se ha invertido desde hace 40, 50 años por el sector privado, por el sector público a nivel regional, no ya de comunidad autónoma, sino de provincias, ¿no? Entonces, cuando uno compara a nivel provincial, porque claro, Murcia es uniprovincial, ¿no? Entonces casi es más conveniente comparar por provincias que por
por comunidades autónomas, no quedamos demasiado mal. Con demasiado mal quiero decir que dependiendo de qué ratio cojas, si es per cápita, si es por kilómetro, si es infraestructura en transporte, si es infraestructura de tipo social, pues obviamente hay diferencias. Pero no queda Murcia particularmente mal. Que podríamos estar mejor, obviamente, ¿no? Y a todos nos gustaría estar mejor. La clave, pienso yo, es que en los últimos 20 años una buena parte de la inversión pública ya no se hace desde el gobierno, se hace desde el propio gobierno regional, ¿no? Y eso es muy importante, porque ya podemos tener cierta capacidad de criterio para decidir dónde queremos invertir y qué agujeros, qué brechas podemos cubrir con las decisiones propias, ¿no? Y seguiremos dependiendo para ciertas cosas del Estado, pero ya menos que antes, y eso que yo creo que es importante. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta primera parte del programa, vamos a publicidad y volvemos enseguida. Vale. Continuamos en Espacio Abierto hablando sobre infraestructuras y les recuerdo que nos acompaña el consejero de Fomento, Francisco Bernabé, nos acompaña también el profesor de la Universidad de Murcia, del Departamento de Economía Aplicada, Francisco Maeso, y el presidente de Murcia Sanos Club, Ignacio Cerezuela. Hemos hablado de forma preliminar sobre un balance en materia de infraestructuras de la región de Murcia y toca ya hablar de cuestiones concretas. Vamos a empezar con el AVE, ese AVE que durante tanto tiempo se ha hablado de él, de que iba a llegar, y parece, según las últimas noticias que tenemos, que va a llegar pronto. Pero, ¿cuándo va a llegar, consejero? Este año. Y no voy a jugarme campanadas de uvas ni nada por el estilo, pero llega este año, Javier. Lo dijo la ministra de Fomento hace apenas un par de semanas cuando estuvimos visitando las obras que estaban ya. Las catenarias, para que todo el mundo lo entienda, las catenarias son los postes electrificados por los que circula el AVE. Esas estructuras metálicas que vemos por encima de la vía. A la altura de Alquerías, a apenas 4 kilómetros de la ciudad de Murcia. Esta misma semana hemos tenido conocimiento que han empezado ya los trabajos en el puente del camino de la carretera de la Tiñosa para elevar la altura del puente, porque el gálibo, es decir, la altura que necesita el AVE es superior a la que actualmente existe, precisamente porque hay que colocar las estructuras de las catenarias. Y una vez que se eleve el puente estaremos hablando de que tenemos la línea de AVE ya a escasos 3 kilómetros de la estación del Carmen. Que nadie dude que si no ocurre desde luego ningún terremoto ni ninguna cosa extraña, este año tenemos el AVE entrando en la capital de la región. Pero al final va a entrar de forma provisional a ras y luego vamos a terminar teniendo un AVE completamente soterrado. ¿O no? Sí. ¿Qué fases hay? ¿Cuándo se van a ejecutar aproximadamente? Tengo que pararme un par de minutos para explicar esto porque es importante que todos los espectadores del programa lo entiendan, Javier. Vamos a ver, dos cuestiones. En primer lugar, el 29 de julio de 2015 se llegó a un acuerdo absolutamente histórico, y hay que calificarlo así, para la región de Murcia, en concreto para la ciudad, para la capital, en el sentido de que el Ministerio de Fomento en los últimos 5 años, la única vez que ha autorizado que se soterre el trazado de las vías del AVE por una capital de España ha sido con Murcia. El AVE ha llegado estos años a Valencia, a Alicante, a Valladolid, a Palencia, a León, a Zamora, en todos los lugares en superficie y en todos los lugares sin ningún compromiso de soterramiento. En Murcia va a llegar soterrado, y ahora lo explico, y además con un compromiso del soterramiento integral de los 7,3 kilómetros que tiene el trazado de las vías a su paso por la ciudad de Murcia en el plazo máximo ya de 4 años, horizonte 2020. Eso está firmado, está ratificado por el Ayuntamiento de Murcia, por la Comunidad Autónoma y por el Ministerio de Fomento para que siga a efecto. Ahora bien, una vez que se ha conseguido ese acuerdo, que insisto que es único, que el presidente Pedro Antonio le arrancó al Gobierno de España y que hay que poner en su justo valor, ¿cómo hemos acordado? Acuerdo del pasado día 4 de enero, hace apenas 2 meses, que va a ser la entrada del AVE a la ciudad de Murcia. Una vez que pasamos la carretera de la Tiñosa, la famosa curva del restaurante Morata, para que todos los murcianos se ubiquen perfectamente, estamos hablando que quedan 2,5 kilómetros aproximadamente para llegar a la estación del Carmen. Bien, a partir de pasar este puente, el AVE empezará a soterrarse, es decir, empezará ya la trayectoria descendente, de tal forma que al llegar a la altura del actual paso a nivel de senda de los Garres, el AVE ya va bajo tierra, sigue bajo tierra, continúa bajo tierra
pasando por debajo del actual paso a nivel de Santiago el Mayor, y ya sale a la superficie a apenas 200 metros de los andenes de la Estación del Carmen, llegando en superficie a la Estación del Carmen, pero tras haber estado más de 2 kilómetros bajo tierra. Ese es el proyecto que se va a ejecutar. Ahora bien, salvedad, el soterramiento se realiza justo en el lugar en el que están las vías actuales, de tal forma que si entrara una excavadora pararíamos los tráficos ferroviarios. ¿Cómo se solventa esta cuestión? Se va a construir una vía provisional paralela a la actual, para todos entendernos en la vertiente norte de la vía, es decir, llegando desde Alicante a mano derecha, que va a permitir actuar como si fuera una especie de bypass, de circunvalación, de desvío provisional, de tal forma que todos los trenes que estén entrando desde Murcia, en el momento en el que esté acabada esa vía provisional, puedan seguir llegando hasta los andenes del Carmen a través de esa vía, incluidos los AVE, porque van a ser unas vías de uso mixto, y a partir del momento en el que esté finalizada esa vía, entrarán las excavadoras para hacer todo lo que es la obra del soterramiento, esos casi 2 kilómetros. Se hace la obra del soterramiento, se culmina, se meten las vías bajo tierra y ya se desmontará la vía provisional. Es decir, el AVE llega este año, pero llega en superficie. Aviso, que nadie se ponga las manos en la cabeza ni se tire del cabello. Tiene que llegar necesariamente en superficie porque es que hay que desviar el trazado ferroviario para poder hacer la excavación. Porque, insisto una vez más, el soterramiento se hace en el lugar en el que están las vías actualmente. Una vez que llegue en superficie, durante los siguientes meses se hará la excavación, se hará el túnel, quedará todo por completo cubierto y ya podremos tener el AVE llegando soterrado a Murcia. A partir de ahí, los siguientes años, Estación del Carmen, Barrio Marinón Duermas, hasta completar el soterramiento integral. ¿Cuánto nos cuesta a los murcianos el soterramiento? ¿Cuánto nos va a costar? Hay firmado un convenio, un protocolo del año 2006, que establecía que los costes del soterramiento en la ciudad de Murcia serían 2/3 partes las paga el Estado y el 34% restante, el 26% la comunidad autónoma y el 8% el ayuntamiento. Lo que la comunidad autónoma va a poner para el soterramiento de estas dos primeras fases son 23 millones de euros y el ayuntamiento aproximadamente creo que son unos 6-7 millones de euros, más o menos, algo más de 30 millones de euros entre ayuntamiento y comunidad autónoma. Se pone así, no sé si Ignacio Cerezuela, ¿qué opinas? Se pone así final a una larga espera. ¿Vamos a poder evitar ese coste de oportunidad de la pérdida de negocios por llegar a Madrid rápido? Claro, efectivamente, lo que tú decías, Javier, hay un coste de oportunidad, el coste que ha tenido los desplazamientos desde Alicante y desde Albacete, ¿no? Porque para mí es un motivo de alegría el saber que antes de final de año vamos a tener el AVE en marcha, ¿no? Yo espero que así sea, porque la verdad, no sé yo cuánto vamos a ahorrar en el transporte, me refiero en cuánto tiempo saliendo desde aquí, como si nos vamos a Alicante o si nos vamos a Albacete, ¿no? No lo sé, creo que son 10 minutos. No. 2:20 es el tiempo de trayecto que Renfe nos tiene ya comunicado. 2:20, Estación del Carmen, Estación de Atocha. Bueno, 2 horas 20 minutos. 2 horas 20 minutos. Y cuando esté en Cartagena, 2 horas 50. Pues ya que lo comenta, consejero, para Lorca y Cartagena, ¿cuál es la previsión de cuándo llegaría? Este año, licitar y empezar la obra Cartagena. No vamos tampoco aquí a negar una cuestión que todos conocemos. La situación política a nivel nacional tiene paralizada la acción del Ejecutivo porque es un gobierno en funciones. Y lo estamos viendo día sí, día tras también, un gobierno en funciones no se le está permitiendo licitar, pese a que es una obra que está presupuestada. Por primera vez en la historia, 20 millones de euros en los presupuestos del año en curso para sacar adelante el proyecto de Cartagena. Si se nos deja, si se puede, y Dios quiera que la situación en Madrid se solvente de una forma racional y que podamos tener un gobierno serio que saque adelante al país. Se licita este año la obra, cuanto antes mejor, puede empezarse este año 20 millones de euros y no es una obra compleja, en el sentido de que se colocan las cateneras, se coloca el famoso tercer hilo, tercer carril, para que puedan circular mercancías y personas de forma simultánea y estaríamos hablando de un año, 10-12 meses de plazo desde que comenzaran las obras. O sea, en 2017 puede estar el AVE en Cartagena. Entonces, dos preguntas relacionadas con esto. Es decir, ¿está contemplado que el AVE también lleve mercancías en este caso, no? Las vías son de uso mixto. No es que el AVE lleve mercancías. El AVE es un tren de pasajeros. Pero las vías van a estar preparadas gracias al tercer hilo, tiene una traviesa intermedia que se coloca entre las dos que existen para que puedan circular los trenes de mercancías
y los trenes de pasajeros utilizando la electrificación y, por tanto, las posibilidades, potencialidades de la alta velocidad. Yo, en este sentido, sí que quiero decir que casi más importante de que llegue el AVE es precisamente esa posibilidad de uso mixto, porque el transporte de mercancías es la asignatura pendiente con enorme diferencia para Murcia y en general para España, dicho sea de paso, ¿no? Pero para Murcia en particular. El soterramiento a mí me parece que está muy bien, va a ser muy costoso, porque si va a costar 30 millones 2 kilómetros y eso es un tercio, eso quiere decir que hay otros 60 millones, 100 millones que se van para el soterramiento. Pero sí que es cierto que siendo costoso, una vía férrea tiene un efecto muy disruptivo en un ambiente urbano, ¿no? Y sobre todo particularmente denso como es todo el entorno de Murcia. Con lo cual, desde ese punto de vista, aunque sea costoso, como el efecto es para siempre básicamente, porque eso es ya para toda nuestra vida, literalmente, yo creo que socialmente puede ser óptimo. No obstante, sí que voy a hacer otra voz crítica, ¿no? Ningún tren de alta velocidad en España se puede considerar socialmente óptimo. Ni siquiera el de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, que son las dos grandes ciudades. Con esto, ¿qué quiero decir? Que los trenes de alta velocidad, si realmente son de alta velocidad, eso es otra, tienen su sentido cuando hay mucha densidad de movimiento, es decir, cuando hay mucho tráfico. Mal que nos pese, Murcia pues, es pequeña, mucho tráfico no puede generar. Entonces, eso es lo que hay. Eso no quiere decir que el trazado que había actualmente no fuera el más óptimo, que es el problema que tenía Murcia, es que el trazado ferroviario era particularmente mejorable, que hacía que incluso un tren normal que puede alcanzar mucha velocidad, pues no la pudiera alcanzar, porque era un trazado francamente mejorable, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso en cuenta y que asumimos que el transporte de alta velocidad de pasajeros, otra cosa son mercancías, ¿vale? Socialmente no va a ser muy rentable si se optimiza. Discrepo, querido Francisco, discrepo. Dos cuestiones. Y hablamos primero de la rentabilidad social y luego la cuestión del trazado. Rentabilidad social o económica, porque es a lo que vamos. El AVE, donde ha llegado, en 2 años ha multiplicado el PIB turístico, ha aumentado en un 40%. Alicante, Valladolid, Córdoba, están ahí para verlas. En 2 años el 40%, o sea, el impacto económico positivo es brutal. Y eso hay que contemplarlo, porque es que el AVE no solo es, y ya es mucho, el medio de transporte de los negocios, como decía Ignacio antes, que es fundamental. Es que es el turismo de fin de semana, es que los habitantes de la capital, la gran metrópoli, que se desplazan a las ciudades, al resto de España. O sea, hay una rentabilidad económica evidente que no se mide en los réditos que obtiene Renfe, los beneficios que pueda sacar de la línea, no, se mide en el impacto que genera en las ciudades. Punto 1. Y segunda cuestión, y ahora seguimos debatiendo todo lo que quieras, y has puesto el dedo en la llaga también. Claro, el AVE no es un medio masivo de transporte, de ahí el trazado. Cuando se decidió en el año 2001 el trazado, hace ya 15 años, el famoso Pacto de San Esteban, Cuenca, Albacete, Elche, Murcia, Alicante, aprovechando la línea, se trataba de que el AVE parara en el mayor número de sitios posibles, al objeto de que se subieran la mayor cantidad también factible de pasajeros, porque si no se convierten en líneas verdaderamente no ya antieconómicas, sino en una ruina absoluta. Y de ahí viene el tema del trazado. Yo siempre defenderé el corredor central, faltaría más, y nosotros la comunicación directa con Albacete es la que nos interesa, pero que hay que conocer por qué se tomaron hace 3 lustros esas decisiones, y era el objeto de parar en el mayor número de capitales de provincia para que la línea no fuera un desastre económico absoluto. Hablando en términos de rentabilidad del gestor ferroviario, es decir, de Renfe, de no perder demasiado, no en lo que supone riqueza a las ciudades. Solo una matización. Cuando hablo de rentabilidad social, precisamente lo que quiero decir es que se incluye todo, es decir, los beneficios para la ciudad receptora, la ciudad emisora, para los contribuyentes que van a pagar con sus impuestos, pues toda la obra. Entonces, los estudios que hay, y no hay nadie que los haya rebatido con la misma rigurosidad científica, te dicen que en España el transporte de pasajeros por AVE no es socialmente óptimo.
Eso es lo que hay. Mientras no se rebata, es lo que hay. Yo- Eso no quiere decir sí. que no haya que mejorar las infraestructuras de transporte ferroviario, que Pero sí que hay que ¿eso mejorarlo. significa que tenemos que renunciar al AVE en la región? No, claro, esa es otra. Esa es Es otra, que hay claro. 21 capitales de Claro, provincia ya con AVE en ahora España. viene el contraargumento. Murcia es la de, séptima ciudad si a se ha nivel. malgastado, entre comillas, dinero en otro sitio, hombre, no digo que se malgaste aquí, pero sí podemos solicitar que algo se gaste, obviamente. esto Eso me parece que es humano y razonable. Pero que no tenemos que confundir mucho las cosas. Porque claro, por ejemplo, a los ciudadanos de Murcia nos va a costar 30 millones el soterramiento, y me parece bien, ¿eh? No estoy diciendo que no. Pero que el impacto del AVE no es tan grande, socialmente hablando, como se considera en ocasiones. Dicho de otra manera, a lo mejor ese dinero se hubiera podido gastar en otras cosas. Ahora, si decidimos gastarlo ahí, vale, no pasa nada, pero tenemos que ser conscientes de que el impacto económico, aunque sea grande, es posible que no cubra los costes que se generen. Pero bueno, eso Sí, pasa pero como esto, todo. Eso pasa como todo. Cuando yo decido hacer una acción, renuncio a otra. Y bueno, no pasa nada, entre comillas, siempre y cuando lo que estoy renunciando no sea realmente valioso. Esto, Francisco, tú eres economista y sabes lo que te voy a decir. Es decir, quien no gasta al final, pues lo mejor es no gastar, no invertir, ¿no? Al revés. Así no hay problema. Yo tengo una cosa muy clara, y además, yo no sé con qué frecuencia usas tú el AVE para Madrid. El AVE desde Murcia, con No, ninguna. yo desde Albacete. Eso ninguno. Ninguno, por ahora. Si Dios Pero quiere, este año podremos desde empezar a Albacete o utilizarlo. desde Alicante, no sé con qué frecuencia lo coges, el AVE. Yo cojo pues el de las 7:20, creo que salimos y llegamos a Madrid a las 9, no sé con qué frecuencia lo usas, pero yo lo veo siempre lleno. Y con muchos murcianos. Claro, porque nos cruzamos luego allí, gente que lo ha cogido en Alicante o gente que lo cogemos en Albacete, ¿no? Yo prefiero irme a Albacete porque me es más cómodo, no hay más tráfico, no hay más. Pero tengo una cosa muy clara, y es, si nosotros no tenemos esa conexión, nosotros no vamos a incrementar la riqueza. Muchos negocios que se están haciendo, nosotros tenemos que salir, las empresas tenemos que salir a vender fuera. Sí, con tecnología tú puedes estar vendiendo, nosotros estamos haciendo un trabajo ahora en País Vasco y podemos hacerlo vía mecanismos telemáticos, ¿no? Pero la posibilidad de estar en 2 horas y media en Madrid y presentar un proyecto y volver, si tú crees que eso no va a generar riqueza en la región, pues yo no he dicho eso, ¿eh? Estás diciendo que no va a ser lo suficiente para ese impacto económico. Pero que genera. Yo no he dicho que no genere. Yo he No, dicho que genera. pero que no compensará. Que cuesta mucho. Pero que, claro, que es diferente. Vamos. Es obvio que las infraestructuras, salvo que se hagan muy mal, tienen un impacto positivo. Fijaos en un dato, lo que piensa la propia Renfe. Y estas son las previsiones que tiene Renfe. Hoy tenemos 4 talgos diarios con Madrid. De 4 talgos, la previsión inicial de Renfe es el día que tengamos un AVE vamos a pasar a tener 6 AVEs diarios con Madrid. De 4 a 6. Y a ver cómo va la cosa. Pero ya saben que como mínimo un 50% aumenta la demanda. Y el Euromed no sale ya desde Alicante, sale desde Murcia. 2 diarios. 1 hora y media a Valencia, 3 horas y media a Barcelona. Porque ya no usaremos las vías de la costa, sino usaremos la nueva conexión por el interior que se está construyendo con el corredor mediterráneo. Fijaos si Renfe tiene claro que son los que explotan el negocio, si esto va a ser riqueza y va a ser productivo. Ha citado el consejero el corredor mediterráneo y ya de paso vamos a hablar del corredor mediterráneo. ¿Puede explicar brevemente? Porque no todo el mundo tiene muy claro qué es esto del corredor mediterráneo. Casi nadie, Javier, casi nadie. Cuando estamos hablando de ejecutar una serie de modificaciones en las líneas ferroviarias que van a pasar décadas, ¿puede condensar en una explicación breve qué es el corredor? El corredor mediterráneo como tal, definido como tal, es una vía exclusiva de mercancías de alta velocidad que atraviesa Europa. En este caso hay varios corredores. Mediterráneo, bueno, pues llega desde el mar Báltico y que llega hasta Algeciras. ¿Cómo está esa vía? Esa vía está en Barcelona hoy. Esa es la realidad. Que no nos cuenten historias de que es que Murcia perjudicada, que Murcia que no se invierte, que el corredor que no llega. La realidad es que la vía exclusiva para mercancías está en Barcelona. ¿En qué se está trabajando? Se está trabajando en optimizar los recursos, en saber que una vía exclusiva de mercancías, no desde Barcelona, sino desde Valencia a Algeciras, cuesta 40.000 millones de euros. Esto lo anunció el señor Zapatero en el año 2009. Claro, 40.000 millones de euros como que cuesta un poco ponerlos encima de la mesa. ¿Y cuál es la solución que se decidió en el año 2012 poner encima de la mesa y que ha hecho ya que lo que es lo mismo, es decir, el tercer hilo, ya no lo cuento, esté en Valencia
a la altura de Almusafes, la factoría de la Ford, que utiliza mucho el tránsito ferroviario pues para sacar los vehículos que produce de cara a Europa, y que se esté construyendo el tercer hilo entre Valencia y Alicante. El tercer hilo consiste, lo he explicado antes, en lo que son los trazados de las vías de alta velocidad, colocar una traviesa intermedia, no justo intermedia, sino más pegada a un que permite ya que los anchos de los trenes ibéricos y los trenes europeos puedan discurrir, simplemente con un intercambiador, por la misma vía electrificada, lo cual permite que puedan circular a mayor velocidad. Hoy la apuesta, y creo que acertada, por eso que hablábamos del coste económico, porque es que es totalmente desorbitado pensar que a corto plazo podamos tener la vía exclusiva de mercancías, es el tercer hilo. A Murcia va a llegar una doble vía de alta velocidad y una de ellas va a estar dotada del tercer hilo para las mercancías. Y a Cartagena se aprovecha la vía actual y se la dota del tercer hilo con la catenaria para que puedan ir los trenes de alta velocidad y los trenes de mercancías. Hay que ser prácticos, hay que ser pragmáticos. ¿Cuántos trenes, y este dato es importante, utilizan hoy, trenes de largo recorrido, las vías de la región de Murcia? 12 al día. Con el tercer hilo y la doble vía de Murcia vamos a tener capacidad para que circulen a diario 200 trenes. Es un dato demoledor. Lo importante es que la infraestructura tenga la utilidad. No hay que hacer vías porque sí, sino pues si tenemos una vía que nos permite que vayan los AVEs y vayan los trenes de mercancías en alta velocidad, gracias a esto, al tercer hilo, sean vías de uso mixto, utilicémosla. Sobre todo porque a día de hoy no hay una demanda que justifique el que haya una vía exclusiva para mercancías cuando no hay trenes que la llenen. En este caso sí voy a coincidir con el consejero. Me alegro, la primera vez. No, porque es un buen ejemplo lo que él ha estado comentando. Bueno, quizá habría que decir a los espectadores, ¿no? El ancho de vía en España no es el mismo que hay en el resto de Europa. Y eso genera problemas, sobre todo, para el transporte de mercancías, ¿no? Los que estén más habituados a ir a Francia en tren, obviamente ya lo son conocedores del asunto. Bien, dicho esto, el objetivo del corredor mediterráneo efectivamente es eso, el transporte de mercancías en tren, que apenas se utiliza en Europa porque, en fin, no está suficientemente, y sobre todo en España, particularmente en España, porque no se ha dotado, simplemente, no se ha hecho las inversiones necesarias. En el caso de Murcia va a ser muy importante, por ejemplo, para Cartagena, por la importancia del puerto. Se va a ser y también para los exportadores en general de productos hortofrutícolas, ¿no? Entonces, es un muy buen ejemplo de cómo una infraestructura que se tiene se optimiza a un coste asumible. Entonces, justo por eso he dicho que coincido con él, que se ha hecho pues bien, en este caso en particular, que siempre se puede hacer mejor, seguramente sí, eso es obvio, ¿no? Pero que lo que se ha hecho quizá en todo caso es tarde, menos mal que ya se está haciendo y que ya se va a ir poniendo poco a poco, lamentablemente muy poco a poco quizá en marcha, porque el transporte de mercancías en Murcia en particular está muy centrado en la carretera. Es un transporte básicamente de camiones, lo que tenemos en Murcia, y eso tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, ¿no? Para las empresas que exportan mucho es más eficiente el tren, sí tiene unos tiempos de llegada razonables que ahora no tiene, claro. Un dato importante antes de que intervenga Ignacio. El corredor mediterráneo, los estudios que tenemos, bueno, los que se manejan a nivel oficial, calcula que en un medio plazo podrá asumir el 10% del transporte que actualmente tenemos por carretera. Pongámoslo en su justa medida, ¿eh? Todos los días salen 1.500 camiones de la región de Murcia cargados al norte de Europa de productos hortofrutícolas principalmente. Tenemos la principal flota frigorífica de camiones de España, como todos sabemos. Las previsiones son que esos 1.500 camiones, unos 150 vayan en tren. No significa cambiar el transporte por carretera, no significa que nuestra magnífica industria que tenemos del transporte por carretera vaya a tener una merma importante, al revés. Lo que queremos es que esta industria se adapte. El transporte tiene que, por vocación, ser intermodal. La ZAL, la nueva zona de actividades logísticas, nace con ese carácter. El tren mueve los contenedores de punto a punto, pero los camiones siempre van a ser necesarios para llevarlos a la estación y recogerlos de la estación. Es decir, que hay que ser complementarios, hay que tener claro el concepto. Tenemos unos empresarios murcianos, y podríamos enumerar unos cuantos, con las ideas clarísimas a este respecto, que están apostando ya por la intermodalidad en todos los sentidos, con el tren, con el avión, con los barcos,
y desde luego yo estoy convencido que esto va a ser solo positivo para la comunidad autónoma. Bueno, vamos a aprovechar en los últimos minutos de este segundo bloque para tratar y seguir tratando los temas ferroviarios, y nos queda Camarillas principalmente. Bueno, ¿qué se está haciendo en Camarillas? Aquí además han intervenido varias administraciones. La Autoridad Portuaria de Cartagena ha dejado el dinero, ha prestado el dinero para que se ejecuten unas obras que llevan tiempo paradas. ¿Qué es exactamente lo que se está haciendo en Camarillas de forma que se pueda entender? Pues con Camarillas pasó, como por desgracia, con la comúnmente denominada como autovía del Bancal, que en el año 2010 hubo un gobierno de España que, por mor de la crisis, pues tuvo que adoptar unas medidas complicadas, en este caso José Luis Rodríguez Zapatero del Partido Socialista, y pararon unas obras que estaban adjudicadas. En Camarillas estaba ya realizada todo lo que era la plataforma, estaban ejecutados los túneles y quedaba por poner la vía. Poner la vía supone 37 millones de euros. Estamos hablando de una mejora en el trazado para conectar por el norte directamente en línea recta hacia Madrid. Actualmente, efectivamente, tenemos un desvío que pasa por Calasparra, que rodea el pantano de Camarillas. Bueno, pues, el trazado decimonónico que tenemos de hace siglo y medio, y actualmente, bueno, se trata ya de hacer una variante directa, obviamos esa circunvalación y ahorramos unos 24 kilómetros y unos 20 minutos en tiempo real de viaje, entre 20 y 25 minutos según la velocidad del transporte del convoy. Bien, pues como digo, esta infraestructura quedaban por invertir 37 millones de euros, quedó licitada la obra, quedó adjudicada, pero se suspendió el contrato. Hemos estado 6 años esperando. Hoy podemos decir que se va a terminar. Además, la previsión es que en 2017 pueda estar ejecutada la variante, en el sentido de que el contrato de 26 millones de euros de esos 37 millones que quedó en suspenso, la Autoridad Portuaria de Cartagena, iniciativa del presidente Pedro Antonio Sánchez, ha firmado el convenio con AIF para poner el dinero, porque se ha permitido que los puertos de España puedan invertir en infraestructuras que mejoren sus comunicaciones, que vertebren su capacidad de acción. Ya Adif ha retomado el contrato que estaba en suspenso. Esperamos que empiece, pues, con carácter inminente, según se nos comunica desde Madrid, y que a lo largo de 2017 quede finalizado, y luego quedará por licitar un segundo contrato de 9 millones de euros, que son las medidas de seguridad. Una vez que están puestas las vías, hay que colocar las señales, la iluminación, etcétera, que también lo paga la Autoridad Portuaria de Cartagena. Si todo discurre con normalidad, finales de 2017 debemos de tener por completo terminada esa variante, e indudablemente supondrá una mejora sustancial en el transporte de mercancías al centro de España, y además que permanezca viva la llama de la reivindicación del corredor central por Albacete, porque esto ya facilita mucho que algún día esa vía se pueda electrificar y se pueda poner en funcionamiento. Bueno, yo ya lo he dicho alguna vez públicamente, darle la enhorabuena, porque me parece una solución muy buena y que por fin se haga, ¿no? En más de una ocasión he oído decir, bueno, usted lo ha fiado más corto el plazo, 1 año y poco, ¿no? En un principio el proyecto estaba en torno a los 3 años. El proyecto. El convenio habla de 3 años, pero ya la Autoridad Portuaria de Cartagena ha aprobado en su Consejo de Administración adelantar todo el dinero a 2 anualidades. Bueno, pues esa era la queja que tenía mucha gente, decían, ¿y por qué se hace en 3 años? ¿Esto va a tardar otra vez? Bueno, pues me alegro que diga usted que en menos de 3 años, ¿no? Así es. Sí, yo creo que aquí el elemento clave va a ser precisamente el puerto de Cartagena. Si el puerto de Cartagena incrementa su volumen de actividad, es más factible que el corredor central salga adelante. Va a ser el determinante clave de que toda la línea se pueda realmente modernizar. Porque efectivamente, como ha dicho, ¿no?, en algunos casos el trazado es estrictamente decimonónico, vamos, del siglo XIX, cuando se hicieron las vías, principios del siglo XX. Lo cual, obviamente, en el siglo XXI pues, no es operativo en absoluto. En el año 1862 Isabel II inauguró la línea Cartagena-Murcia, y en los 20 años siguientes se terminó de completar la estructura ferroviaria que se mantiene a día de hoy. Claro. Esa es la realidad. Tenemos una planificación ferroviaria del siglo XIX y a día de hoy sigue siendo la misma. No es hablar en... No, sí, por eso es literal. Literal. Pues con esa reflexión nos vamos a publicidad y volvemos ahora en unos minutos para hablar de puertos y de aeropuertos.
Continuamos en Espacio Abierto, hoy dando un repaso a las infraestructuras y proyectos regionales, y les recuerdo que nos acompaña el consejero de Fomento, Francisco Bernabé, también el profesor del Departamento de Economía Aplicada, Francisco Maeso, y el presidente de Murcia Seniors Club, Ignacio Cerezuela. Bueno, vamos a pasar a hablar de puertos y de aeropuertos. Vamos a empezar con el puerto del Gorguel, que es una infraestructura que está prevista que, si salva determinados escollos administrativos y relacionados pues, con la posible influencia que puede tener en el medio ambiente, pues sería una macro infraestructura. Y bueno, le vamos a pedir al consejero de Fomento que nos explique exactamente qué está proyectado, cuál es el proyecto del Gorguel y cuál es la situación actual en la que se encuentra. Consejero. Bien, vamos a ver, la nueva terminal de contenedores del puerto de Cartagena, yo creo que todos coincidimos en que es una infraestructura vital para el desarrollo de la región de Murcia. Las previsiones de riqueza, de potencialidad, de movimiento económico, creación de puestos de trabajo que manejan son de tal nivel que desde luego es una oportunidad que no podemos dejar pasar bajo ningún concepto. A partir de ahí, pues como sabemos ahora mismo, no voy a decir la polémica, sino la disyuntiva está en saber si se va a poder hacer en la cala del Gorguel, que es donde la autoridad portuaria, que es la que promueve la infraestructura a través de puertos del Estado, pues ha propuesto como el emplazamiento idóneo dentro de los tres que se barajaron. En el momento presente está presentada ya el proyecto ante el Ministerio de Medio Ambiente. Medio Ambiente en Madrid debe decir si se puede o no seguir tramitando, en el sentido de que estamos hablando de que la cala del Gorguel está en un espacio que es la Sierra de la Fosilla, que está catalogado dentro de la Red Natura 2000 porque es LIC, lugar de interés comunitario, y es ZEPA, Zona de Especial Protección de las Aves, que tiene unas protecciones medioambientales importantes. El puerto ha propuesto la ejecución de una serie de medidas correctoras que minimicen esos daños y que haya una serie de alternativas para que el entorno, el medio natural, el medio vegetal, el medio animal, pues no se vea perjudicado. Y es el Ministerio de Medio Ambiente el que debe decidir, en primer lugar, si esas medidas son o no acertadas. Eso está actualmente en estudio. Vamos al supuesto de que el Ministerio de Medio Ambiente diga que esas medidas son acertadas. A partir de ese momento, el Consejo de Ministros debe declarar el proyecto como estratégico, como de interés preferente para el Estado español, y a partir de ahí se eleva todo el expediente a Bruselas, a la Unión Europea, dado que es la Comisión, el Gobierno de Europa, la que debe decidir si finalmente se puede o no ejecutar esa infraestructura, porque la Red Natura 2000 es algo, los espacios, que exclusivamente compete a la Comunidad Europea el determinar lo que se puede o no se puede hacer en ellos. Son competencias que tiene arrogadas con carácter exclusivo. Por tanto, estamos en una fase, no podemos, igual que hemos estado hablando del AVE o otras infraestructuras, que sí es cierto que las tenemos cercanas en el tiempo, hay que decirlo con claridad, la nueva terminal de contenedores, con su ubicación prevista en el Gorguel, tiene aún un camino administrativo importante por recorrer, pero está claro que es un proyecto estratégico de la región de Murcia y que hay que pelear porque salga adelante. Sí, yo una pregunta que le quería hacer al consejero. Ya hubo un informe, ¿no?, del Ministerio de Medio Ambiente respecto a la ubicación del Gorguel. Entonces, supongo que el expediente que se ha tramitado incorpora parte de esas recomendaciones o alegaciones que hizo el Ministerio de Medio Ambiente. Claro, es decir, incorporar las medidas correctoras. No es un expediente que promueva el gobierno regional, también quiero decirlo porque no tenemos un conocimiento directo y exacto de las cuestiones, sino que es una iniciativa del puerto de Cartagena a través de puertos del Estado, o sea que es el propio Ministerio de Fomento el que está impulsándola. Pero ya hubo una serie de indicaciones de una serie de perjuicios al medio natural, la autoridad portuaria las ha incorporado a su informe proponiendo la serie de medidas correctoras que considera oportunas y a partir de ahí pues ha presentado la propuesta que está actualmente siendo objeto de estudio y análisis por el Ministerio. Sí, corríjame si me equivoco, pero yo creo que el proyecto del Gorguel puede llegar a generar 17.000 puestos de trabajo, según un estudio que nos presentaron el otro día. Un estudio, por lo visto, habían hecho las universidades de la región. Eso supondría aproximadamente, si se contratara a todos los ciudadanos de la región de Murcia, pues que acabaríamos con todo el paro de la ciudad de Cartagena y acabaríamos con aproximadamente un 14% del paro de la región. ¿No cree que es un proyecto lo suficientemente importante como para que tuviera más concienciación social y que la gente tomara partido más por ese tipo de proyectos? Y lo voy a decir porque aquí hay dos bazas fundamentales. Estamos analizando una perspectiva medioambiental, que ahora
si me permite, le voy a hacer un comentario, y la otra económica. Indudablemente, la económica está clara, es decir, genera 17.000 puestos de trabajo, 17.000 familias que pueden tener un empleo. Para mí, bajo mi punto de vista, debe ser prioritario. Componente medioambiental. Bueno, en algunos círculos no queda todavía muy claro, ¿no? Algunas catalogaciones que se han hecho sobre ese espacio, porque parece ser que determinadas aves pues no han existido por aquella zona. Y la experiencia que yo tengo, que he trabajado bastante en tema de medio ambiente, es lo sencillo es prohibir, ¿no? Y lo difícil es compatibilizar los proyectos. Yo creo que va a ser la baza fundamental, hacer que sean crecimientos compatibles con el medio ambiente. La región de Murcia tiene unos espacios naturales que son importantísimos, pero sinceramente yo creo que las ventajas que lo que está ofreciendo el Gorguel de generación de empleo y de riqueza, comparado con el daño económico y las medidas compensatorias que va a haber, justifican más que de sobra que el proyecto se ponga en marcha. Entonces, ¿por qué desde la Administración regional, o por lo menos yo lo noto así, no hay un mayor impulso a ese proyecto? No tengo yo esa percepción. Yo creo que la Administración regional ha apostado en todo momento. Y esto empezó a tramitarse hace ya 10 años. Pero lo cierto y verdad es que si se están poniendo, no voy a decir trabas, pero sí una serie de requisitos a cumplir, no los pone el gobierno regional, los está poniendo la Administración central, porque no olvidemos una cuestión, Ignacio. Hoy las cuestiones medioambientales son muy sensibles. Las cosas ya no se pueden hacer a la bravas. Las cosas hay que hacerlas, y yo estoy totalmente de acuerdo con esa postura que estás indicando de que hay que compatibilizar. Lo estamos haciendo ahora con el tema del Mar Menor y con la ITI. Es decir, no hay economía sin ecología. El medio natural tiene que ser la base, pero el medio natural también tiene que ser capaz de producir riqueza. Claro. Pero lo cierto y verdad, no vamos a negar lo que es obvio, es que bueno, pues hay una serie de dudas sobre la viabilidad. Y no dudas aquí en la región de Murcia, que creo que estamos apostando, sino pues a nivel de Madrid, a nivel de los ministerios, de los técnicos que tienen que estudiar estas cuestiones de tipo medioambiental. Bueno, pues a partir de ahí, la autoridad portuaria sabe que tiene el apoyo del gobierno regional, lo ha tenido en todo momento en estos últimos 10 años, y ahora pues hay que esperar a que los nuevos estudios que se han encargado, que están siendo elaborados por el puerto de Cartagena, se presenten en Madrid y ver el resultado que da. Como he dicho antes, tenemos todavía un tiempo relativamente importante por delante antes de saber si se nos va a autorizar esa infraestructura. Yo la cifra de 17.000 empleos la veo excesivamente optimista, por decirlo de una manera suave, ¿no? Eso no quiere decir que no pueda tener potencialmente un impacto importante, porque es cierto que Cartagena, y en particular esa zona, tiene unas características geográficas que la hacen particularmente competitiva respecto a otros grandes puertos en España, Algeciras, Valencia o en Tánger, ¿no?, en Marruecos. Ahora, yo la percepción que tengo de este proyecto, que ya lleva muchos años, es que se minusvaloró o se despreció casi olímpicamente los aspectos medioambientales. Y eso se está pagando ahora. Porque el Ministerio de Medio Ambiente no es que sea estricto, quien es estricto de verdad es la Comisión Europea. Y con esas cosas, la experiencia que hay es que juegan muy poco. Entonces, pretender tramitar un proyecto considerable en términos de volumen, de tamaño y de potencial impacto sin no prever adecuadamente los aspectos medioambientales es un fallo de diseño que luego pues, está costando corregir y que implica años de espera porque quizá al principio no se hizo lo suficientemente bien. La percepción que se pueda tener aquí, pues claro, cuando tú tramitas un proyecto tienes que tener en cuenta quien te va a dar la autorización cómo piensa. Es que como no tengas en cuenta cómo piensa, simplemente te lo van a echar para atrás directamente, ¿no? Y eso es lo que está pasando o ha pasado hasta ahora con la infraestructura del Gorguel. Lo que es menester es que se aprenda de esto y cada vez que se vaya a hacer un proyecto particularmente importante con un impacto medioambiental mayor o menor, no se repitan estos errores de base para que la tramitación luego administrativa no sea increíblemente larga, que es lo que está pasando ahora. No estoy de acuerdo contigo, es decir, los errores de base no, en todo estudio que necesite un estudio de impacto ambiental y que tenga medidas compensatorias, lógicamente tiene que haber una partida de negociación, es decir, hay que ver qué es lo que se puede compensar, primero hay que valorar qué existe para saber el daño que se puede generar y cómo se puede recuperar ese daño. Eso es obvio. Entonces, claro, lo que se hace es proponer medidas correctoras sobre el daño que puede generar. Pero si partimos de una base que a lo mejor esas figuras de protección que se quieren poner, que son tan sumamente restrictivas, pues tienen muy poco margen de maniobra.
Pero vuelvo a decir lo que decía el consejero, yo creo que los técnicos de la autoridad portuaria están lo suficientemente preparados, y además conozco a más de uno, como para saber que las medidas compensatorias que están ofreciendo son lo suficientemente válidas. ¿Que a lo mejor en Europa no tienen ese criterio? Bueno, pues es posible, pero ahí es donde tiene que haber una negociación, ¿no? Y respecto a los 17.000 puestos de trabajo, no es que lo diga yo, es que lo hizo un estudio que se presentó hace relativamente poco por parte de la universidad, creo que fue quien hizo el estudio. Yo, si me permitís, vamos a pasar del puerto al aeropuerto. Yo creo que uno de los temas en los cuales nos gustaría tener un poquito de luz es sobre qué va a pasar con el aeropuerto de Corbera, el aeropuerto internacional de Murcia, y qué va a pasar a su vez con el de San Javier. Hace poquito hemos tenido nuevas noticias y, bueno, consejero, ¿qué novedades nos puedes dar sobre el aeropuerto? Pues que frente al puerto, el aeropuerto va a ser mucho antes, eso que lo tengamos todo claro. Ayer mismo, miércoles, tuvimos la buena noticia, esperada, pero buena, porque se tienen que producir todos los pronunciamientos judiciales uno detrás de otro, de que el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha decidido ya entregarnos la posesión del aeropuerto internacional de Corbera al gobierno regional, es decir, en poder de todos los murcianos. Es ya el quinto pronunciamiento judicial consecutivo que se produce desde el pasado verano, en el que se viene a ratificar, a reafirmar que todos los pasos que se dieron por el gobierno en el año 2013 fueron los adecuados, fueron los correctos. Es decir, que hubo una empresa que incumplió con sus obligaciones, Aeromur-SACIR, su propietario mayoritario, y que las decisiones de rescindir ese contrato pues fueron las adecuadas. Que indudablemente pues uno está en su derecho, una persona física o jurídica, de recurrir, de ir a los juzgados si no le gusta una decisión de la administración, por supuesto. Pues nos ha llevado 2 años y medio, pero hoy podemos decir que ya en breve vamos a tomar posesión del aeropuerto, una vez ya que está confirmado que se resolvió adecuadamente el contrato y que por tanto procede que tomemos posesión de las instalaciones. ¿Y eso se traduce en un plazo determinado para poder eso se licitar traduce, la concesión? Javier, en que ya estamos por fin llegando al final del túnel. No que veamos la luz, sino que estamos llegando al final. Cuando asumí la consejería, la primera decisión que tomé complicada fue el romper negociaciones con SACIR, con Aeromur. No era posible llegar a un entendimiento con ellos para abrir el aeropuerto amistosamente, y a partir de ahí dije una hoja de ruta que teníamos por delante, que era larga, pero que estamos terminando de cumplimentar. En primer lugar, declarar la nulidad de Aeromur como gestor aeroportuario, lo cual implicaba dictamen del Consejo Jurídico, una serie de pasos legales que se verificaron el pasado mes de mayo. En segundo término, hacer un inventario de las instalaciones, porque pese a haber pagado el aeropuerto, Aeromur nunca le había dicho a la comunidad autónoma qué componía el aeropuerto. Hoy tenemos inventariados desde el pasado mes de septiembre los casi 5.000 bienes muebles e inmuebles que componen el aeropuerto, identificados, numerados, valorados, descritos, etc. El tercer paso era hacer un plan de negocio de lo que suponía explotar el aeropuerto, porque el que había era el año 2006, había que hacer uno actualizado para sacar el nuevo concurso. El pasado mes de septiembre se nos entregó con lo que son las previsiones de los vuelos, de los ingresos, del tráfico de pasajeros, de mercancías, etc. Y el cuarto, y ya prácticamente definitivo, era tomar posesión de las instalaciones que a día de hoy, hasta ayer, seguían en posesión de Aeromur y que vamos a, insisto, pues poder posesionar en las próximas fechas. Estamos ya en fase de ser capaces de licitar, de ser capaces de volver a sacar el nuevo concurso que nos lleve a tener al gestor aeroportuario que abrirá el aeropuerto. ¿Y ese gestor qué tiempo tardará? ¿Qué previsiones hay? ¿Es posible dar algún tipo de previsiones? Yo ya he dicho al principio de este programa que más uvas no me ha puesto, pero desde luego me voy a remitir al dato que dio el presidente Pedro Antonio Sánchez cuando dimos a conocer la sentencia en el mes de octubre. En la primera parte de esta legislatura nuestro objetivo es que haya ya un gestor aeroportuario capaz de abrir el aeropuerto. Bueno, aquí la pregunta también que procede es ¿y cuánto nos ha costado? Entre los pagos directos, intereses, avales, mantenimiento, y si la empresa anterior nos puede demandar por gastos, independientemente de que luego el juez diga que sí o que no. Pero por intentarlo seguro que lo va a intentar. El aeropuerto va a costar más de 200 millones de euros. Y no puedo concretar la cifra, y será pública cuando llegue el momento, porque estamos hablando de 182 millones de euros del préstamo, con sus intereses. Estamos hablando del coste de la expropiación de los terrenos, que está actualmente siendo objeto de discusión en el Tribunal Superior de Justicia. Los propietarios se les expropió, no estaban de acuerdo con las valoraciones, han recurrido
Pero vamos, estamos hablando de que el jurado provincial dio algo por encima de los 20 millones de euros, con lo cual, como mínimo, estamos hablando de esa cantidad, ya lo que determine el Tribunal Superior de Justicia. Y además, habrá que incluir las cantidades que ha gastado Aeromur durante estos 2 años y medio en los que ha tenido la posesión de las instalaciones. La cifra superará los 200 millones de euros, no me atrevo a cuantificar porque es que no tengo los datos para decirlo, pero lo que también es cierto son 2 cuestiones. Una, todas las infraestructuras cuestan dinero. Si hacemos una carretera, que nadie piense que es gratis. Las carreteras las pagamos y también pedimos préstamos para pagarlas, y los puertos, y los aeropuertos, y las estaciones de tren, y los soterramientos del AVE. Las infraestructuras cuestan dinero y salen de los impuestos de todos. Y en segundo término, la diferencia que tiene esta infraestructura con los demás es que en este caso vamos a recuperar la inversión, porque al gestor del aeropuerto se le va a cobrar un canon anual que va a permitir que el dinero que hoy se ha invertido se recupere para la hacienda pública regional. Bueno, pues yo me alegro porque hace algunos años oí a un consejero, creo que era Pedro Alberto Cruz, decir que el aeropuerto no nos iba a costar un euro, ¿no? Lo cual a mí me pareció en aquel momento un absoluto disparate. Esa era la intención inicial, pero no es la realidad. Pero, consejero, nada más que con los avales, es decir, a ver, no, y eso no se le puede decir a la gente, ¿no? Y en primer lugar me alegro que bueno que estemos hablando de esto, y en segundo lugar lo que usted ha dicho, ¿no? Que ese dinero de esos avales se recuperará, con lo cual esperemos que a los murcianos no nos cueste realmente dinero, ¿no? Que aquello que dijo, bueno, pues estaba absolutamente fuera. El plan de negocios, se está preparando el cuadro de amortización de las instalaciones que preverá el horizonte temporal, 20, 30, 40 años, los años que sea, pero que indudablemente esto es una infraestructura que va a generar ingresos todos los años a las arcas de la comunidad autónoma. No es como una carretera, la carretera la hacemos y lo que hacemos es gastarnos dinero todos los años en conservarla. En este caso será el gestor del aeropuerto el que lo mantenga y aparte nos pague un canon por usarlas, bueno, por hacer un negocio con las instalaciones, como es normal. Aquí lo que cabe esperar es que no tengamos los conflictos legales con el gestor que hemos tenido con el constructor, porque si no... es que era constructor y gestor, eran las dos cosas. Vamos a tener un problema serio, ¿no? Hay que lamentar en este caso que desgraciadamente no haya entrado en vigor antes, ¿no? Porque los últimos 3 años España ha tenido un boom turístico. De hecho, lo que ha impedido que la economía vaya mucho peor ha sido precisamente el turismo, ¿no? Haber dispuesto de un aeropuerto en condiciones hace 3 años, pues seguramente hubiera tenido un impacto económico muy considerable. Mejor ahora que nunca. Lo que es claro es que el peor negocio es tener aquello cerrado. Evidentemente. Aquello no puede ser un palomar, aquello está construido, está terminado, está perfectamente conservado, está homologado y autorizado ya por el Ministerio de Fomento, y lo que hace falta es una empresa que empiece a llevar aviones allí. ¿El plan de negocio tiene algunas previsiones respecto a empleo, respecto a líneas, respecto a operadoras que puedan empezar a trabajar? Está centrado principalmente en lo que es el tránsito de viajeros, bueno, y luego los diversos escenarios económicos que se podría plantear por parte de la comunidad autónoma. Opta claramente por un sistema de concesión administrativa y con un canon variable, es decir, que en atención al número de viajeros se vaya pagando una cantidad. A menor número de viajeros hay menos ganancia para la empresa, paga menos; a mayor número de viajeros hay más ganancia, paga más a la comunidad autónoma. Y en este sentido fija unas horquillas en horizonte medio plazo, horizonte año 2025, la más pesimista de 2,5 millones de viajeros, la más optimista 3,5 millones. Hoy en día el aeropuerto de San Javier no llega al 1 millón de viajeros, es decir, que estamos hablando de unas potencialidades de crecimiento importantes, considerables, y que pasar de 1 millón en la región de Murcia a 2,5 millones en el peor escenario, indudablemente estamos hablando de que vengan muchos más turistas y de que se genere un PIB en nuestra comunidad pues mucho más importante en este sector, que es clave para la economía. Ha citado San Javier, ¿y qué hacemos con San Javier? Bueno, con San Javier hay 2 opciones: o que firmemos un convenio con AENA o que no lo firmemos. Y me explico. Si firmamos el acuerdo con AENA que determine el cierre de las instalaciones de San Javier, pues habrá que concretar cuál es el plazo en el que se llevan a cabo ese cierre, ese traslado de las operaciones comerciales. Siempre hablamos operaciones civiles, ¿eh? El aeropuerto, la base militar, la Academia General de Aire sigue allí y nadie la discute, además muy orgulloso de tenerla en la región de Murcia. Los plazos, los trabajadores, que siempre ha existido la intención del gobierno regional de trasladar a todos aquellos que lo deseen al aeropuerto de Corbera, y quien quiera seguir trabajando con AENA en su red de aeropuertos, no hay ningún problema. Y finalmente, la indemnización que habría que abonarle a AENA por las inversiones que ha hecho en San Javier y que todavía no ha amortizado. Esos son los términos en los que llevamos un tiempo hablando
con AENA, con el Ministerio, sobre cuáles serían las opciones. Pero insisto, bueno, pues es que ahora mismo no tenemos posibilidad real en Madrid de avanzar mucho más cuando desde hace 2 meses pues hay un gobierno que está en funciones y que no puede tomar decisiones. Bueno, aquí habría que ser un poco crítico, ¿no? Porque el acuerdo con AENA se podía haber alcanzado antes a esperar de que cuando se tomara posesión y se pudiera licitar la gestión, ¿no? Con lo cual no es un problema nuevo, es un problema que se arrastra. Hay una cosa importante, ¿no? Que habrá que pagar también a AENA por las infraestructuras que ellos han hecho, con lo cual el coste del aeropuerto realmente va a ser algo mayor. Pero es un coste, Francisco, que se repercute al concesionario. No entra en lo que es el débito del gobierno regional. Sí, pero si lo repercutimos en el concesionario, él también lo repercutirá luego en el canon que va a pagar. Quiero decir que pagará menos porque está asumiendo un coste mayor. Con lo cual, al final, indirectamente, aunque no tenga un impacto presupuestario, tiene un impacto en términos de recaudación, ¿no? En este contexto, y pensando que la infraestructura pues seguramente no va a tener un impacto claro en la economía murciana y en particular en el sector turístico, eso creo que va a ser innegable. Lo que habrá que pensar entonces es qué modelo de turismo queremos traer aquí. Y este es el elemento quizá clave para sacar el mayor rendimiento posible a una infraestructura que al final va a ser cara. No digo que no sea necesaria, que pienso de hecho que sí, pero que objetivamente pues, ha tenido un coste importante para las arcas públicas, ¿no? Entonces, habrá que pensar qué modelo de turismo apuesta la región de Murcia. Si comparamos costes, este aeropuerto es barato. El de Ciudad Real costó 800 y pico millones de euros. El de Castellón 400 millones de euros. Estamos hablando de unos 200 millones. No es una infraestructura especialmente cara el aeropuerto de la región de Murcia. Digo en términos comparativos de cuáles han sido los 3 últimos aeródromos que se han construido en nuestro país. Pero bueno, que hay que partir de la base que es que las infraestructuras cuestan dinero. Que volvemos al debate que hemos comentado antes. Y que yo creo, y el modelo ahora no es discutir qué tipo de turismo. El aeropuerto de Alicante mueve 10 millones de viajeros al año. El 90% de sus clientes son low cost. Hoy todo el mundo viaja en low cost. La inmensa mayoría, hasta las líneas regulares que todos conocemos, pero nadie tiene problema en subirse con Ryanair, con Vueling. Bueno, a veces. No estoy hablando de modelo de turismo. Vamos a ver. Pero que son las que mueven el turismo, son las que nos traen a los nórdicos, a los británicos. Si pensamos en el caso del turismo de Alicante, es un modelo de negocio basado, independientemente de qué compañía llega, en una rotación muy alta de clientes, ¿no? Sí, sí. Ese es el modelo que tiene, que no está basado, por ejemplo, en el turismo residencial, que también tiene su componente, está basado en el turismo de hotel. Entonces, eso es un modelo de negocio que obviamente depende del sector privado, porque ahí la administración pública tiene el papel que tiene, pero que puede ser incentivado. Entonces, ahí sí que es importante. Hombre, las infraestructuras cuestan dinero y es normal que cuesten. Por eso digo que hay que rentabilizarlas, como todo, ¿no? Y sacarles el mayor provecho posible. Bueno, esto lo comentabas tú antes, que el tema del AVE también tiene una componente no solamente empresarial, sino una componente turística fundamental, que es lo que está ocurriendo en Alicante, es decir, los desplazamientos de un día de gente que va desde Madrid a Alicante a pasar el día en la playa y vuelve, ¿no? En ese sentido es el mismo impacto que va a tener en el tema del avión, del que tú estás absolutamente convencido, se puede trasladar al AVE. No estrictamente. Bueno, vamos a ver. Lo que yo sí te digo es que no teniéndolo, no hay impacto. Lo que tengo claro es que la mejora de las comunicaciones trae riqueza, siempre. Siempre. Y esta región, de pasar a tener unas buenas carreteras, a tener además una línea de alta velocidad y un aeropuerto, será como la noche y el día. Yo creo que es que ni nos lo imaginamos todavía lo que va a suponer. Bueno, sí, potencialmente es obvio que va a tener un impacto, por eso estoy diciendo que la cuestión no es que va a tener impacto, la cuestión es que consigamos que sea el máximo impacto posible. Esa quizás es la clave. En eso estamos todos empeñados. Esa es la clave, ¿no? Claro, tener una casa grande pues es mejor que una casa pequeña, siempre y cuando la puedas pagar. Esta es la misma situación. Esto es lo mismo que pasaba con el puerto. Yo creo que particularmente en este caso, en el caso del aeropuerto, se va a poder amortizar para las arcas públicas. El ejemplo de Guadalajara y Castellón no es buen ejemplo. No, hablar solo de lo que ha costado construirlos. Sí, pero no son buenos ejemplos de todas maneras. En este caso particular, si se gestiona bien y se hacen políticas complementarias, seguramente sí se va, pero hay que hacer las políticas complementarias para sacar ese máximo provecho. Pero esto es lo mismo que el puerto. Es decir, la cantidad de turistas que hay previstos, por ejemplo, que lleguen el año que viene, el próximo año, pues que rondan los 200.000 visitantes. Claro. ¿Qué tipo de turismo es? ¿No? También hay que analizar ese tipo de turismo, ¿no?
Si tuviéramos unas infraestructuras que no estuvieran acorde con ese servicio, pues no vendrían esos cruceros, porque no venían hace 15 años. Y ahora están llegando porque las infraestructuras que se han hecho de mejora permiten esa llegada. Lo que yo tengo muy claro es que si no se hace con empresa privada o con empresa pública o con compartir proyectos, si no se hace y no se mejoran las infraestructuras, no hay riqueza. Es que no la puede haber. Bueno, estamos llegando a los últimos minutos de este programa dedicado a infraestructuras y proyectos regionales. Y bueno, tenemos un consejero que ha sido alcalde de la Unión y a mucha honra. Y efectivamente no podemos pasar sin preguntarle sobre la regeneración de la bahía de Portmán. Pues efectivamente, más que nada porque es el proyecto estratégico más antiguo de la región de Murcia, ¿eh? En el año 1990, un 30 de marzo, va a ser dentro de 26 años, cesaron los vertidos y en aquel año el presidente Collado prometió que al año siguiente empezaban las labores de regeneración. Si han pasado presidentes o ministros desde entonces, para que hayamos llegado ya por fin hoy al momento presente con las obras ya adjudicadas. El Ministerio licitó el pasado año el proyecto de regeneración de la bahía, 59 millones de euros, al final adjudicado por 34, si no recuerdo mal. Y actualmente hubo una primera adjudicación, ha habido un recurso entre la empresa que quedó segunda y primera, que al parecer van a cambiar el orden. Bueno, son las informaciones que nos traslada el Ministerio, bueno, que están en los medios de comunicación, pero en todo caso creemos, según la información que nos da el Ministerio, que es una cuestión que se va a solventar con carácter inmediato. A lo que vamos, que es a lo que importa, lo haga la empresa A o lo haga la empresa B. Portmán, por fin. Estamos hablando de que, en primer lugar, se subsane una deuda histórica de carácter medioambiental que se tiene con todos los ciudadanos de bien de la región de Murcia. Porque Portmán fue lo que Greenpeace calificó como el mayor atentado ecológico en la historia del mar Mediterráneo, que se dice pronto, 60 millones de toneladas de residuos mineros depositados en la bahía durante 33 años. Pero más allá de eso, que está muy bien y que todos estamos de acuerdo, sobre todo Portmán significa que no ya Portmán, no ya la Unión, sino la comarca de Cartagena, la región en su conjunto, pueda desarrollar un proyecto turístico como todos entendemos que tiene que ser el turismo a partir de ahora, sostenible y de alta calidad. El modelo está muy cerca, apenas 4 kilómetros, se llama La Manga Club, el resort por referencia a la región de Murcia, en el que campos de golf, hípica, deportes, hoteles de 5 estrellas, trasladarlo a Portmán. Buenos hoteles, primera línea de playa, un gran puerto deportivo con capacidad para acoger buenos yates, buenos atraques y a partir de ahí, insisto, desarrollar un modelo basado en la sostenibilidad, integrado en el paisaje, en el medio ambiente, con esos paisajes tan maravillosos y que sea capaz de poner en valor y de dar muchos puestos de trabajo. ¿Para cuándo estará aquello saneado? El proyecto es 46 meses de ejecución desde que comiencen las obras. Esperamos todo, pues bueno, que en unos poquitos meses, resuelto el tema, puedan empezar. Si bien las empresas nos trasladan que posiblemente sea sensiblemente inferior. 2 años y medio, 3, pueda estar la bahía regenerada. Con la bahía regenerada podrá comenzar la construcción del puerto deportivo, que lo licita la comunidad autónoma directamente, con unos 800 atraques, está ya el proyecto aprobado y con la declaración de impacto ambiental favorable. Y luego ya el resto, que es la ordenación territorial, corresponde al ayuntamiento con el visto bueno de la Consejería de Fomento. No es un proyecto, o sea, es un proyecto que a corto plazo va a empezar a producir trabajo, va a empezar a producir empleos, pero que está dado es un proyecto enfocado a medio y largo plazo, porque no es la regeneración en sí, sino la regeneración y la puesta en valor desde el punto de vista turístico. Muchas gracias. Con ese deseo lo compartimos de que todos estos proyectos, que además si se terminan en los próximos años de mandato, usted pasará a ser recordado en esta región pues como el que culminó muchos de estos proyectos que llevaban mucho tiempo. Yo no, Pedro Antonio Sánchez, que es el presidente que lo está logrando. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Despedimos a nuestros invitados. Francisco Maeso, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme. Ignacio Cerezuela, presidente de Murcia Seniors Club. Muchas gracias por venir. A ti, Javier. Y consejero Francisco Bernabé, consejero de Fomento de la región de Murcia. Muchas gracias. Un placer, Javier, compartir la velada con vosotros. Y bueno, hasta aquí hemos llegado y ustedes y yo nos vemos el próximo jueves para hablar sobre otros temas de los muchos que nos preocupan a todos los murcianos. Buenas noches.